Hola a todos y a todas. El día de hoy continuamos con algunas claves para escribir. Esta vez vamos a aprender a usar el punto y seguido. Atendamos a lo que dice el lingüista Ángel. Los signos de puntuación nos ayudan para que nos entiendan claramente, como si estuviéramos hablando directamente con el lector o lectora. Sin los signos de puntuación, muchas de nuestras oraciones quedarían confusas, enredadas. Este signo marca el final de una oración simple o compuesta que se ubica en medio de un párrafo. Una clave que nos sirve para identificar dónde van los puntos y seguido es que al leer en voz alta la frase que hemos escrito, la oración o el párrafo, hacemos una pausa más o menos extensa. Miremos el primer ejemplo. La justicia no espera ningún premio, se acepta por ella misma y de igual manera son todas las virtudes. Al leer la oración sin signos de puntuación, suena algo extraña. No se entiende muy bien, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, que el punto y seguido se ubica al final de la palabra espera. Leamos. La justicia no espera. Ningún premio se acepta por ella misma y de igual manera son todas las virtudes. No queda bien todavía, sobre todo la segunda parte. Parece que hay otra oración en esa segunda parte. Tal vez al final de la palabra misma. Ensayemos. Ahora hay 3 oraciones. Leamos. La justicia no espera. Ningún premio se acepta por ella misma. Y de igual manera son todas las virtudes. Sí, mejoró, pero aún hay algo que no queda bien. No se entiende bien la segunda oración. Ahora te voy a leer la oración con los signos de puntuación originales. Presta atención a las pausas e indica en dónde se han de ubicar los puntos y seguido. La justicia no espera ningún premio, se acepta por ella misma, y de igual manera son todas las virtudes. Eso, ahora sí suena muy bien, y es totalmente clara. Nos fallaba el primer punto y seguido. ¿Entendiste dónde van los puntos? Mira la regla. Al leer en voz alta hacemos pausas, pero fíjate que encontramos el sentido del texto después de varios ensayos, y al encontrar las pausas en la lectura en voz alta. Veamos si entendiste con el segundo ejemplo. Yo leo según los signos y tú ubicas los puntos y seguido. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Henry Ford. ¿Dónde va el punto y seguido? Veamos la oración correcta. ¿Ves? El punto va justo después de la palabra existe. Vamos ahora con el último ejemplo. Una frase muy breve de Confucio. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. ¿Identificaste las pausas? Veamos la solución. Si dijiste que el punto va después de la palabra inútil, perfecto. Lograste entender la clave, muy bien. Por supuesto, el objetivo siempre es que identifiques dónde termina la oración. Ya casi terminamos. Ten presente lo siguiente. Como lo dijimos en un video anterior, una oración se compone de sujeto, verbo y complemento. Es decir, tiene que tener un sentido completo. Y eso es lo que debes buscar cuando lees en voz alta, que haya un sentido completo. Por eso es necesario leer varias veces para poder encontrarle sentido a cada oración. Te dejo entonces con un ejercicio final. Ubica los puntos y seguido. Mira esta frase de Nietzsche, extraída de El Anticristo. Voy a volver atrás. Voy a contar la auténtica historia del cristianismo. Ya la palabra cristianismo es un malentendido. En el fondo no ha habido más que un cristiano, y ese murió en la cruz. El evangelio murió en la cruz. Por supuesto, hice las pausas según los puntos en la versión original del fragmento. Ahora puedes escucharlo y leerlo en voz alta varias veces hasta que identifiques dónde hice las pausas que corresponden con los puntos y seguido. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido cómo usar los puntos y seguido en las oraciones. Nos encontraremos en un próximo video sobre el punto y coma. ¡Hasta la próxima!